Listo, ya está empezando. Muy bien. Bueno, déjenme pongo mi cámara. Ya si empiezo a batallar con el internet, pues la quito. Eh, disculpo también porque sí he estado un poco con problemas de salud estos días. Se me escucha así la voz a lo mejor por la gripa y varias cosas. Ha estado muy bruscos los cambios, pero aquí estamos. Espero que me escuchen bien, por eso les preguntaba que si me escuchaban bien. La última clase estuvimos viendo lo de estadística, como la importancia de la estadística dentro de la investigación. Vimos la clasificación de estadística en la cual tenemos estadística descriptiva y la estadística inferencial. En investigaciones cuantitativas, pues siempre recomendamos que se llegue hasta la estadística inferencial, pero también depende del diseño metodológico hasta donde nosotros podemos utilizar los beneficios de la estadística. Esto principalmente pues en el análisis de resultados. En el caso de la estadística descriptiva, lo podemos utilizar en investigaciones cualitativas y cuantitativas, solamente que en las cualitativas pues no ponemos como tal números, sino realmente lo que hacemos es expresar lo que nos dio el análisis. O sea, es una herramienta que nosotros utilizamos para comprender mejor y tener una perspectiva más objetiva, pero no porque sea necesario hacer los números, sino solamente para nosotros poder explicar cómo fueron los resultados de nuestra investigación. Entonces, normalmente definimos como la mayoría o más bien eh, la, no sé, podemos decir que de la población o de la muestra que seleccionamos, pues obtuvimos un resultado favorable, ya que la mayoría estuvo de acuerdo, o tuvimos un resultado poco esperado por esto, y así le empezamos. O sea, disfrazamos realmente los números a través de lo que nosotros, para el análisis que realizamos, pues pudimos llegar a la deducción de. Y siempre lanzamos reflexiones, no importa el enfoque metodológico, aunque sea cuantitativa la investigación, pues siempre tenemos que poner reflexión, siempre tenemos que incitar a la reflexión. O sea, ¿por qué hacemos esto? No solamente con nosotros, sino para el lector, para que ellos se sientan con esa libertad de que al momento que están leyendo, están viviendo lo que ustedes pasaron por este lapso de la investigación y aparte están generando un conocimiento a través de un pensamiento reflexivo. Entonces, sí es importante siempre fomentar la reflexión en nuestra investigación. ¿Okay? Bueno, déjenme pongo la presentación en donde nos quedamos. Ahorita acabo de modificar la fecha porque la tenía la del jueves pasado, pero ya está modificada. Les comparto. Muy bien, nada, me confirman que pueden ver bien la presentación, por favor. Sí, maestra. Sí se ve, maestra. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien, habíamos visto lo que ya había mencionado, lo de estadística. Dentro de las investigaciones cuantitativas, nosotros manejamos diferentes escalas de medida. Y aunque aquí no vemos tal cual cada una, al menos lo abordamos de manera general para que podamos entenderla. ¿A qué nos referimos con escalas de medida y en qué consiste estas 4 escalas de medida que normalmente nos vamos a topar? Y en esas escalas de medidas, pues está la nominal, la ordinal, intervalo y razón. Aquellos maestros que son de matemáticas, pues ya están muy enfocados o muy relacionados con estos términos. Sin embargo, pues aquellos que no,
o que alguna vez nos los enseñaron en nuestras clases, pues sí me suena, pero tal vez no lo utilizo tanto o tal vez no lo tengo así bien claro. Entonces vamos a verlo de manera general. Recordar, ¿qué es la escala nominal? Bueno, en primero y pues el más rudimentario nivel de medida es la nominal, en la cual pues esta palabra nos implica nombre, es decir, que describe lo que consigue esta escala es una denominación de categorías de gente mutuamente excluyentes, sucesos u otros fenómenos. Por ejemplo, tenemos que la clasificación sobre la base de color de ojos, género, afiliación política y tipo de grupo de lectura. Nosotros cuando estamos, bueno, aquellos que somos docentes y que estábamos en presencial o que ya regresamos a presencial, siempre tenemos generar ciertos equipos, siempre, ciertos grupos y para poder identificar cada equipo de trabajo, pues les pedimos que pongan un nombre. Es una escala nominal porque nosotros vamos seleccionando cada uno de los equipos para poderlos identificar y poder llevar a lo mejor un marcador o haber llevado a lo mejor una un porcentaje de avance o un porcentaje de participación, etcétera. Los grupos reciben un nombre para poder ser diferenciados, pero esto no se supone ningún orden, es decir, un grupo no va antes o después que otro, o no hay indicación de la manera en que los grupos difieren unos de otros. En otras didácticas, donde no dejamos que se hagan los equipos por iniciativa propia, porque sabemos que siempre escogen a sus amigos o con los que siempre se juntan y queremos ser como que más imparciales, queremos como que equilibrar los equipos. Utilizamos otras medidas como a lo mejor colores o números, que el 1, 2, 3 y 4 y se juntan los equipos, todos los unos, todos los 3, todos los 2, todos los 4. Y aún así, nosotros no podemos decir que los unos son los primeros, o sea, podemos empezar con el 4, porque en realidad esa forma de seccionar a los equipos no representan el orden en el que van a participar, solamente fue una estrategia para poder equilibrar los equipos y que sea aleatorio, que no sea en cuestión de que, pues los que son amigos, los que son compañeros, los que se tienen con mucha confianza, o los que son inteligentes, que son normalmente, o los que cuando dices, formen equipos, pues son, luego se buscan, ¿no? La idea, pues, es de que quedaran todos los equipos equilibrados, y bueno, ese es un ejemplo de cómo así podríamos nosotros ponerlos. En el caso de los investigadores, pues, a menudo se asignan cifras a los distintos grupos, por ejemplo, si es 1, no es 2, quizás es 3. Esa es la nomenclatura de las categorías para que se nos facilite a nosotros el análisis de resultados y no estar con todos con las respuestas como tal. Por ejemplo, si nosotros aplicamos nuestro instrumento, pues tenemos con respuestas de opción múltiple y ahí, en lugar de estar poniendo, pues Alejandro puso que sí, Víctor puso que no, eh, Elvira puso que esto, y así nos vamos, ¿no? En lugar de estar poniendo los nombres, ponemos primero la categoría o el nombre que le vamos a poner a cada uno como tal y lo vamos identificando. Aquí en el ejemplo pone que si contesta que sí, pues es 1. Entonces, todos los sí van a ser 1 y así los puedo contar. Bueno, pues de las 20 personas que contestaron la encuesta o el cuestionario, 8 dijeron que sí. ¿Por qué? Porque tengo 8 unos. 2 dijeron que no. ¿Por qué? Porque tengo 2. Y el resto lo puso que tengo 3 porque puso quizás. Entonces, para nosotros es mucho más sencillo visualizarlo así. Por eso, esta es una herramienta que utilizamos para análisis de resultados.
Los datos nominales dan como resultado variables categóricas y los resultados se presentan como frecuencias en cada categoría. Después tenemos el ordinal. El ordinal pues es el segundo tipo de escala de medida y pues como su propio nombre lo indica, la medición de este tipo asume que las categorías de la variable teóricamente pueden ser ordenadas de rango desde la mayor hasta la menor o viceversa. De esta forma, cada valor puede relacionarse con los demás como igual a, mayor que o menor que. En otras palabras, hay un orden inherente a las categorías. Es decir, si nosotros ponemos como ejemplo de medición ordinal, son la clasificación de los miembros de una clase a través de la media de sus puntuaciones, la clasificación de ideas desde las más importantes hasta las menos importantes y el uso de rangos percentiles en los test de rendimiento. Si nosotros tratamos de ubicar este tipo de escala dentro de nuestra experiencia o dentro de nosotros como desarrollamos, por ejemplo, en una empresa, ya puse más o menos el ejemplo como docentes, vámonos en el ejemplo de una empresa. De una empresa, ¿cómo podía yo establecer esta escala en un ejemplo? ¿Cómo creen? Pues según las calificaciones, maestra, el mayor puntaje o los que obtuvieron la mejor calificación hacia abajo. De esa forma también pueden sacar los lugares. ¿Es correcto? Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? ¿O que alguien quiera participar? En la fila por estatura. La fila por estatura, también muchas veces por la edad, algunos pues como hay diferencias con meses, estatura, edad, o sea, nosotros ahí podemos ir poniendo el orden, como tal lo menciona, de una manera u otra. O sea, podemos tener varios ejemplos con respecto. Muchas gracias. En el caso del intervalo, el intervalo, pues, es otra de las escalas que utilizamos muchísimo cuando tenemos datos o que recabamos datos. Y dice, las medidas de intervalo comparten las características de las escalas ordinales y además indican intervalos iguales entre cada categoría. Es decir, las escalas de intervalo dan significado a la diferencia entre números proporcionando una unidad constante de medición. La diferencia de intervalo entre 5 y 6, por ejemplo, es la misma que hay entre el 18 y el 19. Las puntuaciones percentiles asociadas a la curva normal, por ejemplo, no son un intervalo porque la distancia entre puntos percentiles varía dependiendo del percentil comparado. Hay una diferencia mayor entre los percentiles externos, como por ejemplo 2 y 3 o 95 y 96, que entre los percentiles cercanos a la mitad de la distribución. Esto pues ya es buscando o aplicándolo a estadística. Ejemplos de escala de intervalos pues incluyen temperaturas Fahrenheit y Celsius, Celsius y la mayoría de los test estandarizados. Si nosotros queremos entender un poquito más en intervalos aplicados en la investigación, nosotros recabamos datos. Por ejemplo, todas las investigaciones cuantitativas muchas veces aplican en cuestionarios y obtienen pues el mismo número de respuestas o casi el mismo número de respuestas. ¿Y cómo van a organizar todos esos datos? Si nosotros ponemos el orden de los datos de cada uno que aplicaron, pues obviamente no tendríamos la visibilidad completa. Entonces, para eso utilizamos intervalos, es decir, establecemos un límite inferior y un límite superior del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, del 31 al 40, componiendo que tenemos 50 datos, que son poquitos, porque en realidad pueden ser muchísimos datos. Entonces, por eso nos ayuda a nosotros
tener o conocer este tipo de escala para que nosotros lo podamos aprovechar y utilizar al momento de interpretar nuestros datos. ¿Sí? Desde organizar, analizar y pues obviamente interpretar. Y por último, pues tenemos la de la razón. Dice, las escalas de razón representan el tipo más refinado de medición. Las escalas de razón son ordinales y de intervalo y además los números pueden compararse mediante razones. Esto es, un número puede compararse significativamente diciendo que es 2 o 3 veces otro número, o un medio o un cuarto de otro número. Son ejemplos de mediciones de escala de razón la distancia alcanzada, la fuerza expresada como peso levantado o las vueltas en una carrera. Sin embargo, la mayoría de las mediciones en la educación no se expresan en forma de razón. Los educadores piensan en términos de menor que, mayor que o igual que, o por ejemplo también en múltiplos. Un estudiante es más cooperativo o menos cooperativo, no es el doble de cooperativo o la mitad de cooperativo. De a lo mejor está muy, a lo mejor muy arraigado ya este ejemplo, porque ya en la actualidad ya no lo utilizamos así, considerando que ya estamos dando mucho más valor a que sea un aprendizaje con sentido y que aparte nosotros evaluemos más el esfuerzo, que sean criterios de evaluación mucho más enfocados a desarrollo de competencias y habilidades y no tanto a números como antes era. Yo creo que eso cambia un poquito nuestro punto de ver las cosas. O sea, no podemos estar estableciendo que este alumno es más inteligente que este, porque en realidad pueden tener la misma inteligencia. Mientras que no esté definido como un genio, pues tienen la misma inteligencia. Lo que pasa es que tienen fortalezas diferentes y áreas de oportunidades diferentes. También tiene mucho que ver el perfil al que se está inclinando. Si nosotros decimos, este alumno es mucho más inteligente en matemáticas que este alumno. Bueno, a lo mejor el alumno que no se le facilita tanto las matemáticas es porque es buenísimo en ciencias sociales. Y el que es buenísimo en matemáticas no va a ser tan bueno en ciencias sociales porque son perfiles muy diferentes. Entonces, es ahí donde ya cambia completamente nuestra perspectiva con respecto a cómo utilizar estas escalas estas escalas de medida y como si ya podemos establecer la razón como parte importante al momento de definir. O sea, la razón es algo, es una proporción o es una, nos indica una parte importante de porcentaje. Bueno, esto no lo da en decimal, pero bueno, pues lo podemos nosotros convertir a porcentaje para poderlo interpretar mucho mejor. Muy bien. No sé si tienen alguna duda con las medidas, perdón, con las escalas de medidas. Sí, maestra, en el de razón, ¿cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, bueno, ahí mencionaba que un medio o 3/4 partes de, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos de 200 datos que recabamos o 200 respuestas, decimos, la tercera parte de 200 es lo que mencionaron que les gustaría que se les aplicara un test, por ejemplo. Es una razón. En matemáticas, la razón, la proporción, la división, la relación, y luego ya terminamos en primaria con la fracción, es lo que nos representa físicamente. O sea, la división entre dos enteros. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 200, que fue lo que mencioné, pues 3 entre 200, eso es una razón, o eso me representa una razón, y pues al momento de hacerlo, ya como resultado, me va a dar un decimal, que al multiplicarlo por 100, pues ya voy a tener cuánto porcentaje contestó o dio esa respuesta.
Muy bien, ¿alguna otra duda? Bueno, al parecer no. Dentro de la estadística descriptiva, tenemos la medida de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Bueno, las medidas de tendencia central son principalmente aquellas en las cuales tenemos parámetros estadísticos que nos informan sobre el centro de distribución de la muestra o población estadística. Por ejemplo, tenemos la media, la moda, la mediana y bueno, en algunos autores incluyen el rango, otros autores no los incluyen en este tipo de medidas de tendencia central. Entonces, nos vamos a concentrar en las tres principales donde coinciden, que son media, mediana y moda. ¿Qué representa cada una? Bueno, la media, que es siempre la media aritmética, o la media es igual que la mediana. No, son diferentes. En la media es en promedio de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, es decir, la sumatoria de todos los datos, de todos los valores numéricos que obtuvimos en los datos, dividido entre el total de datos. Y la mediana me representa es que ahí va a haber una división, pero lo voy a decir así en general. Me representa la posición en donde puedo encontrar el valor de la mediana. Es decir, la mediana no es que represente un promedio, sino que depende si tengo total de datos pares o total de datos impares, dónde voy a ubicar la mediana. Si tengo el total de datos impares, el número que divide el mismo número de datos, vamos a suponer que lo tengo vertical hacia arriba y el mismo número de datos hacia abajo, ese valor me representa la mediana. Voy a poner que sea 11. O sea, que tengo 11 datos. Supongamos que tengo 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. Eso me da 10. Pero el del medio, ese es el valor de la mediana. Pero ¿qué pasa si tengo 12 datos? Entonces tendría 6 arriba y 6 abajo. No habría ningún número en medio. Entonces tendría que poner 2 números y sacar el promedio. Por eso es que la mediana en sí, nosotros primero tenemos que determinar la posición donde puedo encontrar la mediana, entre qué valores, para poder saber cuál es el valor de la mediana. Muchas veces coincide con la media, pero eso normalmente ocurre porque los datos en su mayoría predomina un valor numérico. Por ejemplo, en las edades, si yo digo, voy a levantar los datos de las edades de los de sexto de primaria, pues la mayoría nos lo vamos a topar a lo mejor con 11 años. Pocos nos vamos a topar con 12 y pocos nos vamos a topar con 10. La mayoría o lo que representaría serían 11. Entonces, ahí es donde nos podemos que coincida por la ubicación de cómo van a estar los valores acomodados, pues que realmente nos dé a nosotros 11, tanto la media como la mediana. Pero cuando tenemos valores que están tan dispersos, es decir, que tenemos un intervalo de edades desde los 5 años hasta los 80 años, pues difícilmente va a coincidir el valor de la media con el valor de la mediana. ¿Por qué? Porque tengo primero un rango muy extenso, o sea, hay mucha diferencia entre 5 y 80 años. Y aparte, no sabemos hacia el contexto de que si predomina determinada edad, o sea, por ejemplo, los 50 años, si puedo tener más, dependiendo de lo que estás investigando. Entonces, es muy complicado. Pero independientemente de eso, como el intervalo es extenso, es decir, el rango es muy grande, pues ahí la media va a ser muy diferente a la mediana. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de saber la diferencia entre media y mediana.
Y aquí vemos las fórmulas para indicar la posición de la mediana. Va a decir, maestra, pero la fórmula es la misma. O sea, no importa la fórmula, porque en sí la fórmula sí es la misma. Nada más que aquí lo importante de hacerlo por separado es que cuando tenemos observaciones par, nosotros vamos a ubicar dos posiciones y cuando tenemos número impar, nos va a dar una, ¿sí? Por ejemplo, bueno, al revés. Por ejemplo, en la mediana, si yo pongo que n tiene 11, es decir, perdón, tiene 12 porque es par, tiene 12 más 1 me da 13. Entre 2, ¿cuánto me da? 6.5. 6.5. Entonces, eso me quiere decir que está entre la posición 6 y la posición 7. No que el valor de la mediana es 6.5. Es que está entre la posición 6 y la posición 7. Y luego pues ya veo los valores que tengo en esas posiciones, los sumo y saco promedio. Supongamos que en la posición 6 tengo 10 y en la posición 7 tengo 12. Entonces tendría 22. Entre 2 me da 11. Entonces quiere decir que el valor de la mediana sería 11. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con impar. Si tengo 11 más 1, me da 12. Entre 2, 6. 6. Ahí me dice que el 6, el valor que tenga la posición 6, ese es el valor de la mediana. Se confirma si se entendió la diferencia cuando tenemos par y cuando tenemos impar. Digo, la vamos a hacer con un ejercicio, pero al menos como explicación, sí se logró bueno, más bien, escuchar la diferencia entre uno y otro. ¿O hay dudas? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Y en el caso de la moda, pues eso está muy sencillo. Sin embargo, muchas veces nos confunde también. La moda, pues es el valor que se repite o que tiene el mayor número de repeticiones dentro de nuestra base de datos o dentro de nuestros resultados. Ahí podemos nosotros tener una moda, 2 modas, 3 modas, y ya se llama diferente. Es decir, puede ser unimodal, que es decir, un solo valor de la moda, o bimodal o multimodal. Entonces, que es uno, dos o varios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos los ejemplos y que solamente determinamos una moda, pues obviamente se quedan, pues así de que, ay, ¿por qué me salieron dos? Bueno, es que sí pueden coincidir, sobre todo ciertas investigaciones, pues de que sí son muy constantes las respuestas, ¿no? Aquí por eso es que nosotros nos recomendamos dentro de la investigación pues las preguntas con respuestas dicotómicas, el sí y el no, el blanco, el negro, el eh, 1, 2. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos puede dar que sea bimodal, que coincidan, es algo extraño, pero sí puede coincidir, de que el 50% dijo que sí y el 50% dijo que no. ¿Cómo vas a dar tú un análisis de resultados a eso? Si no diste más opciones, la opción era sí o no. ¿Cómo justificas ese análisis de resultado?